Hola, hola. Bienvenidos al tercer episodio de Conectados, Aprendiendo sin Fronteras. Si estás de vuelta, déjame decirte que ya somos como una familia. Cada episodio vamos conectando nuevas ideas. Y hoy, siguiendo con nuestra serie sobre la independencia de México, llegamos a una parte crucial del movimiento, la segunda etapa, liderada por nada más y nada menos que José María Morelos. Ojo, si te perdiste los episodios anteriores, no pasa nada. En el primero, repasamos cómo se dividió la independencia en varias etapas, y en el segundo, nos metimos de lleno en los primeros pasos con Miguel Hidalgo y ese famoso grito de Dolores que encendió la llama revolucionaria. Pero hoy nos toca hablar de un hombre que, después de la muerte de Hidalgo, mantuvo esa llama viva y la transformó en un incendio organizado que sacudió a la Nueva España. Este es el momento en que la independencia pasó de ser una rebelión desordenada a una campaña estratégica y mucho más estructurada gracias a la mente brillante de Morelos. Y por supuesto, no estaba solo. A lo largo de este episodio, conoceremos también a los insurgentes que lo acompañaron y a los realistas que intentaron frenarlo. Spoiler, no les fue tan bien a los realistas, pero ya llegaremos a eso. Así que, si te interesa saber quién fue este personaje clave de nuestra independencia, qué tan astuto era y cómo le dio forma al futuro de México, quédate. Te prometo que va a ser un viaje fascinante. ¡Vamos allá! Bien, antes de empezar, hagamos una breve recapitulación. Para 1811, Miguel Hidalgo había sido capturado y ejecutado, y muchos pensaban que el movimiento insurgente se desmoronaría sin su líder. Pero entonces aparece en escena José María Morelos, un hombre que, aunque no fue la primera opción de liderazgo, terminó siendo fundamental para mantener la insurgencia viva y en pie de guerra. ¿Y quién era este hombre? A diferencia de Hidalgo, Morelos no provenía de la élite criolla. Era mestizo y, como tal, estaba mucho más cerca de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo. Antes de convertirse en un líder insurgente, era sacerdote en un pequeño pueblo y había sido discípulo de Hidalgo. Pero no te dejes engañar por su título religioso, porque Morelos tenía más estrategia que muchos generales. Era un tipo pragmático, disciplinado y, sobre todo, un excelente organizador. Morelos sabía que para tener éxito, el movimiento necesitaba ser más que una serie de levantamientos descoordinados. Sabía que no podían enfrentarse directamente al ejército realista, mucho mejor entrenado y armado, y salir victoriosos. Así que, ¿qué hizo? Implementó una táctica de guerra de guerrillas. El movimiento insurgente pasó a atacar puntos estratégicos, usando el factor sorpresa, desplazándose rápidamente y golpeando donde menos se lo esperaban. Entre 1811 y 1815, Morelos y su ejército insurgente lograron importantes victorias, como la toma de Oaxaca y Acapulco. Pero quizás su mayor logro fue su capacidad de organizar políticamente el movimiento. En 1813, Morelos convocó el famoso Congreso de Chilpancingo, donde se proclamó oficialmente la independencia de México. Pero eso no es todo. En ese Congreso redactó un documento clave, Los Sentimientos de la Nación, en los que defendía la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos para todos los mexicanos y, por supuesto, la soberanía del pueblo. Esto es lo que hace a Morelos tan importante. Mientras que Hidalgo había encendido la chispa de la independencia, Morelos le dio estructura, le dio propósito y una visión clara de lo que podría ser un México libre. Pero Morelos no trabajaba solo. Como buen líder, supo rodearse de personas excepcionales que compartían su visión y lo ayudaron a llevarla a cabo. Vamos a hablar de algunos de los insurgentes clave que lo acompañaron en esta segunda etapa de la independencia. 1. Mariano Matamoros. Mariano Matamoros era otro sacerdote que se unió a las filas insurgentes y se convirtió en la mano derecha de Morelos. Era un tipo increíblemente valiente y un estratega militar muy eficaz. Juntos, lograron consolidar el control insurgente sobre el sur de México. Matamoros fue esencial en las victorias militares más importantes de Morelos, incluyendo la toma de Oaxaca en 1812. Sin Matamoros, la campaña de Morelos probablemente habría sido mucho más difícil. Lamentablemente, Matamoros fue capturado por los realistas en 1814 y, al igual que muchos insurgentes, fue ejecutado. Pero su legado como uno de los grandes estrategas del movimiento sigue vivo. 2. Hermenegildo Galeana.
Otro personaje clave fue Hermenegildo Galeana, un terrateniente que dejó todo atrás para unirse al movimiento insurgente. Galeana no tenía formación militar, pero se convirtió en uno de los más temidos comandantes insurgentes. Se dice que era increíblemente valiente en el campo de batalla, casi al estilo de un héroe de película de acción. A su lado, Morelos consolidó el control del sur, y Galeana fue fundamental en la organización de las tropas. Su lealtad a la causa insurgente era inquebrantable, y su valentía lo convirtió en una leyenda entre sus compañeros. 3. Vicente Guerrero. Y no podemos olvidar a Vicente Guerrero. Aunque su participación más conocida en la independencia sería más tarde, durante la tercera etapa, Guerrero comenzó su carrera insurgente bajo el mando de Morelos. Guerrero, con su táctica de guerrillas, fue clave en mantener la insurgencia viva en las regiones más difíciles. Lo interesante de Guerrero es que después de la muerte de Morelos, sería él quien continuaría la lucha y finalmente lograría la consumación de la independencia en 1821. 4. Leona Vicario. Las mujeres también jugaron un papel fundamental en el movimiento, y una de las más destacadas fue Leona Vicario. Esta mujer increíble no solo financió el movimiento insurgente con su propio dinero, sino que también actuó como espía, llevando información crucial para los insurgentes. Una verdadera espía del siglo XIX. Sin el apoyo de personas como Leona Vicario, es posible que el movimiento insurgente hubiera perdido impulso mucho antes. Pero claro, donde hay insurgentes, también hay quienes se oponen, y en este caso, los realistas se oponían ferozmente al movimiento de Morelos. Vamos a hablar de algunos de los principales personajes que lucharon por mantener a la Nueva España bajo control español. 1. Félix María Calleja. Uno de los más temidos y eficaces generales realistas fue Félix María Calleja. Este hombre era implacable. Si Morelos era el gran estratega insurgente, Calleja era el equivalente realista. Bajo su mando, el ejército realista logró contener y derrotar a muchas fuerzas insurgentes. Calleja no solo era feroz en el campo de batalla, sino también brutal con los prisioneros insurgentes. No tenía piedad. Si caías en sus manos, el destino casi siempre era el fusilamiento. 2. Agustín de Iturbide. Este nombre te suena, ¿verdad? Aunque lo conocemos más por su papel en la consumación de la independencia en 1821, Iturbide empezó su carrera como un fiel comandante realista. Iturbide fue un eficaz militar que, al principio, se opuso activamente a los insurgentes, participando en la captura de muchos líderes rebeldes. Aunque más tarde cambiaría de bando, en este momento de la historia estaba firmemente del lado de los realistas. 3. José Gabriel de Armijo. Otro personaje clave en el bando realista fue José Gabriel de Armijo. Armijo era conocido por su brutalidad. No solo enfrentó a Morelos en numerosas batallas, sino que fue implacable en su represión de las fuerzas insurgentes. Como Calleja, era conocido por su poca misericordia con los insurgentes capturados. Para 1815, después de varias victorias insurgentes, la suerte de Morelos empezó a cambiar. Las fuerzas realistas, bajo el mando de Calleja y otros generales, empezaron a recuperar terreno. Finalmente, Morelos fue capturado en una emboscada. Sabía que su tiempo estaba llegando al final, pero hasta el último momento se mantuvo firme en sus ideales. Fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, pero no sin dejar un legado poderoso. A pesar de su ejecución, la figura de Morelos se mantuvo como un símbolo de resistencia y esperanza. Había demostrado que la independencia no era solo una posibilidad, sino una necesidad. Y aunque su vida fue trágicamente corta, las semillas que plantó seguirían creciendo en los años posteriores. El Congreso de Chilpancingo y los sentimientos de la nación establecieron los principios sobre los cuales se construiría un México independiente. Su visión de igualdad, libertad y justicia fue algo que resonaría mucho más allá de su muerte, y los insurgentes que le sobrevivieron, como Guerrero, continuarían la lucha que Morelos había comenzado. ¿Qué podemos aprender de José María Morelos y su lucha? La primera lección es que, para que un movimiento tenga éxito, se necesita mucho más que coraje. Se necesita organización, estrategia y una visión clara. Morelos entendió que la independencia de México no solo debía ser una lucha armada, sino también una lucha política y social. Otra lección es que los grandes líderes no son los que buscan el poder, sino los que buscan el cambio.
Morelos no tenía ambiciones personales de grandeza. Lo que quería era un México mejor, uno en el que todos los ciudadanos, sin importar su origen, pudieran vivir con dignidad. Y por último, la historia de Morelos nos enseña que incluso frente a la derrota, las ideas sobreviven. Puede que Morelos haya sido fusilado, pero sus ideas sobre la igualdad, la soberanía popular y la justicia siguieron vivas en el corazón de los insurgentes que continuaron la lucha. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos recorrido juntos la segunda etapa de la independencia de México, liderada por el gran José María Morelos. Vimos cómo este increíble líder transformó el movimiento insurgente y lo llevó a una nueva etapa de organización y estrategia. Conocimos a sus aliados insurgentes más cercanos, como Matamoros y Guerrero, así como a los temidos realistas que se opusieron a él, como Calleja y Iturbide. Aunque la vida de Morelos terminó en 1815, su legado sigue vivo en la historia de México. Y no olvidemos, este solo es el tercer episodio de nuestro viaje por la independencia. Aún nos quedan muchas más etapas por explorar y muchas más historias por contar. Gracias por acompañarme en este episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Recuerda que el aprendizaje no termina aquí. Vive en cada pregunta, en cada historia y en cada descubrimiento que hacemos juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprender es solo el comienzo. Hasta pronto.